Esto es El Mundo del Arte con Carmen Corbera, el podcast que te acerca al mundo del arte de la mano de expertos del sector. Hoy me acompaña María Gracia de Pedro, fundadora de Artepreneur, la primera empresa de recursos humanos en el sector de las artes en España. Ha sido directora de la Galería Bader El Jundi y actualmente está a cargo del paso de la galería a una fundación. Y también es docente de Mercado del Arte Contemporáneo en diversas universidades y escuelas. Hola María, millones de gracias por aceptar la invitación al podcast. Hola Carmen, gracias. La verdad es que es una conversación que me apetece muchísimo tener porque me parece muy importante hablar del mercado laboral en el mercado del arte en España. Y yo siempre lo decía desde hace años que alguien tenía que crear un LinkedIn de arte. Así que muchas gracias por crear Artepreneur, porque creo que es y era súper necesario en España, ya que en otros países ya existen cosas parecidas, que lo hablaremos en la conversación. Y me gustaría empezar preguntándote por qué. ¿Por qué decidiste fundar una empresa de recursos humanos especializada en el mundo del arte? Bueno, lo primero, gracias Carmen, un placer. Un placer para mí también porque he escuchado tus conversaciones con otros profesionales, ¿no? Que siempre es como muy inspirador y bueno, es una oportunidad de estar aquí. ¿El por qué? Pues podría estar mucho rato hablando de ello, pero yo creo que nace un poco en el cual yo estudio en España, me voy a vivir a Italia, de Italia paso a vivir a Reino Unido y estando en Reino Unido me llaman para ofrecerme un trabajo en España y en ese momento pienso, es el tren. O lo coges o cuántos trabajos hay en España. Claro, estábamos hablando todavía 2016, yo tenía pocos años de experiencia en el sector, entonces fue como, no hay webs en España, ¿no? ¿Dónde busca la gente trabajo en España? Entonces, pues Londres hay gente que le gusta más o menos, justo me pilló en un momento de, no sé si la lluvia es algo donde me vaya a aclimatar mucho y decidí volver a España. Después de eso, pues estuve estudiando un máster más de mercado, hice una tesis doctoral sobre la problemática que tienen los artistas para entrar en el mercado, porque también me ha parecido no solo los profesionales, ¿no? Que los artistas también son profesionales, pero no solo quien trabaja, ¿no? dentro de una galería o una fundación, sino que los artistas, pues yo digo, son el engranaje más débil de toda esa cadena, pero que sin ellos el resto no podríamos hacer absolutamente nada. Entonces fue un poco como el empezar a preguntarme qué está pasando, dónde busca la gente empleo, el de vez en cuando ver que en un Indeed, un Infojob, salía alguna cosa. Me acuerdo que fui al Instituto Nacional de Empleo y el epígrafe para registrar me metieron con floristería, pescadería y otras cosas. Que esto ya es muy indicativo, ¿no? Porque no entendía, pero entonces para museos, y yo, bueno, no, o sea, también para otro tipo de infraestructuras, entonces digamos que no existía, ¿no? En ese momento, entonces yo pensé, no sé, el arte de pescar, o sea, lo entendían muy como oficio gremio, ¿no? Oficio artesanía. Entonces, bueno, yo creo que hablando con otros profesionales del sector, todo el mundo tenía esa problemática de no sé dónde buscar y en los últimos años, pues he tenido contacto con, al yo haber vivido en Londres, pues mi currículum se quedó en unas recruiters que digamos es en quien nosotros nos hemos reflejado y de vez en cuando me enviaban un correo como ¿estás interesado en una oportunidad? Hay una galería en Barcelona que nos ha contratado y busca a alguien. Hay una galería en Madrid. Me pasó en sendas ocasiones de galerías españolas que habían. Entonces yo pensé, lo digo siempre, como que ping pong, ¿no? Como se van a Londres y encima buscaban gente que ya viviese en España. Entonces digo, qué complejidad, y busqué y claro, no había nada, ¿no? O sea, hay muchísimas empresas de recursos humanos para otros sectores específicos. Luego hay las generalistas, ¿no? Que es muy amplio y que pues también hay galerías, fundaciones que trabajan con ellas, pero es verdad que no había nada especializado. Entonces, mi primera idea fue, no lo hay porque no hace falta, ¿no? Porque muchas veces, pues... Sí, es un mercado pequeño, pero no. Claro, no. Yo me acuerdo, sí. Joven, yo pues igual en Teruel está bien abrir una galería de arte porque no hay ninguna, ¿no? Y me acuerdo una vez un crítico de arte que me dijo, no hay ninguna igual porque no hay mercado, no porque vayas a... Entonces, a raíz de eso empecé un poco a preguntar, llevo dando clases de mercado del arte desde que volví a España,
colaborando en diversas universidades, público, privado, alguna charla, y pasó durante los últimos años que de galerías me contactaban para estudiantes de prácticas, para conoces a alguien que tengo que hacer arco, y entonces ya de alguna manera pensé, me identifican como que puedo conocer a alguien, ¿no? En esos casos eran más bien prácticas, pero bueno, prácticas curriculares. Justo ayer me encontré con un galerista en Barcelona que una persona que estudiaba y era alumna mía, pues lleva ya como creo que 5 o 6 años con él, y me dijo, me presentó a alguien como, mira, ella me presentó a mi empleada, qué bien. A mí es algo que es esto, que tenía ganas de preguntarte, porque me da la sensación, también habiendo estado ahí, habiendo vivido en Londres, que en Londres está como más profesionalizado, ¿no? Yo también contacté con algunas recruiters que, pues, todas las galerías importantes, las casas de subasta, todo, pues, a pesar de que también tienen sus páginas web, si lo puedes hacer desde las páginas web, pues hay ese lugar en el que tú te acabas de graduar, puedes ir, te hacen una entrevista y hacen ese filtro por ti, que es como menos, da menos miedo, es menos frustrante, alguien te ayuda, te explica el proceso. En cambio aquí en España es como muy del boca a boca y mucho networking y mucho esto, ¿no? Tener la suerte de conocer a esa persona que justo en el momento está buscando a alguien y así. Entonces, creo que es fundamental que exista una plataforma como la que acabas de fundar, pues eso, para profesionalizar. Entonces, ¿tú crees que España, en el mercado del arte laboral, mercado laboral del arte, hay ese punto de poco profesional? Yo creo que no, y de hecho nosotros somos muy jóvenes, o sea, abrimos en mayo, el otro día me preguntaron, ¿pero mayo de qué año? ¿No? Y digo, bueno, de ahora. Yo creo que hay desconocimiento. No creo que haya malas intenciones por parte de las empresas ni de los empleados, sino que muchas veces no se ha profesionalizado más porque también es un trabajo, sobre todo fundaciones, galerías, artistas, muy pasional, muy romántico, muy idílico, muy, ¿no? Algo que tiene que ver con la cultura, la filantropía. Entonces hay muchos, sobre todo artistas, cuando estudié la tesis doctoral, igual que le dices que un artista es una empresa y casi que se molesta, ¿no? Y entonces pues sucede eso mismo con una galería, con una fundación, que son cosas tan pasionales que muchas veces, y nos está sucediendo ahora, que nos ha llamado alguna empresa para decir, mira, no puedo contratar tu servicio porque ya tenía una persona que le había ofrecido el puesto, pero la verdad no sé qué pagarle. Y no hay nada que yo pueda mirar. Dice, he preguntado a un par de compañeros, pero cada uno te dice una cosa distinta. Entonces, ¿vosotros qué sabéis? ¿No? Exacto. Entonces, creo que es desconocimiento, más que alguien quiera pagar más, pagar menos. Sí, yo no me refería a como ir como a malas o por detrás, pero que es eso, ¿no? Que desde el punto de vista de persona que está buscando trabajo en el mundo del arte puede ser muy frustrante, ¿no? O puede ser, o yo misma recibo algunas veces preguntas en el podcast de, oye Carmen, estoy acabando la carrera, ¿cómo puedo empezar? Y yo siempre les digo, intenta unas prácticas. Pero claro, aquí también entran que las prácticas muchas veces son no remuneradas. Entonces, aquí también entra otro tema del mundo del arte, que es como este elitismo, ¿no? De que hay, pues, se crea como una barrera de gente, pues, que se puede permitir hacer unas prácticas no remuneradas y otras que no. Y entonces, ¿tú qué consejos les das a las personas? Ahora, si nos está escuchando alguien que está acabando historia del arte, por ejemplo, obviamente las prácticas son el punto, ¿no? en el que hay que empezar. Pero yo creo que es fundamental las prácticas. Como has dicho, hay de distintas naturalezas. O sea, yo pues cuando viví en Londres hice prácticas en sitios muy variados y tengo el recuerdo de llamar a una galería de arte contemporáneo porque había una vacante, y ahora lo entiendo después de muchos años, ¿no? Pero en ese momento yo llamé porque ponía la vacante, pero no ponía cuánto pagaban. Y normalmente sí que es verdad que en Reino Unido el transporte a las prácticas sí que venía abonado, o el Daily Meal o cosas así más simples. Y me acuerdo que llamé porque era como 30 horas a la semana y yo pensé, pues esto será para... O sea, no puedes tener un trabajo, igual es que pagan, ¿no? Y recuerdo que me colgaron cuando pregunté, pues me atendió alguien, ¿no? Al teléfono. Entonces yo pregunté, mira, he visto la vacante y mi duda era
si hay pues el transporte, hay algo cubierto. Y recuerdo un no y un pi, pi, pi. Guau, Claro. claro. Claro, pues lo recuerdo mucho porque pensé lo que acabas de comentar, ¿no? Claro, igual alguien que puede estar 6 meses sin ningún trabajo lo puede hacer o lo quiere hacer. Yo creo que las prácticas son fundamentales porque en España, sobre todo, la mayor parte de personas que estamos viendo que hacen unas prácticas se quedan ahí. Y si no se quedan ahí, si trabaja bien, al final, si ellos no pueden, llaman a otra empresa que saben que están buscando a alguien. O sea, Y luego, sobre todo, para mí, las prácticas fueron fundamentales para ver qué me interesaba a mí. O sea, a lo largo de la carrera hice prácticas también pues, con créditos de la universidad y fui viendo, pues vale, galerismo no me interesa tanto, quizás más fundaciones. Entonces también es una manera como de conocer la industria. Porque otras de las cosas que creo que hay que forman como una barrera en el mundo del arte es como, quizá, y por eso nació el podcast, ese desconocimiento a qué me puedo dedicar, ¿no? Porque no solo hay comisarios y galeristas, hay muchísimas profesiones que mucha gente como a pie no las conoce. ¿Tú crees que esto tiene que ver también? Que haya gente que no sabe por dónde empezar porque tampoco sabe muy bien qué opciones tiene. sí, justo esta semana estaba hablando con un coordinador de una universidad porque parte de nuestro proyecto también es, pues ahora vamos a participar en algunas ferias de empleo, de universidades, algunas charlas profesionalizadoras de alguna manera, y justo hablábamos de eso, ¿no? De al final es que no sabes muy bien hacia dónde ir, y justo yo le decía, es que un Bellas Artes es una historia del arte, una filosofía. El problema es que Bellas Artes, por ejemplo, tiene tantas salidas que no sabes cuál coger, ¿no? Como que al revés, la sociedad es, no estudies eso, todavía no, hay como mucha tradición de estudia otra cosa, eso ya, ¿no? Como hobby. Pero en ese caso, yo creo que es fundamental que hay tantas salidas, porque tú estudias Bellas Artes y puedes eso, lo que has dicho, pero desde una galería, puedes diseñar, puedes hacer videojuegos, puedes inteligencia artificial ahora mismo, experiencia de usuario para una página web, pero puedes hacer mediación en un museo, educación, discapacidad, o sea, hay tantas cosas. Registro, ahora que yo traigo esto en el Museo Picasso, ¿no? Hay tantos departamentos, restauración, registro, prensa, comunicación, que estas profesiones quizás no son tan directamente como de comisario, ¿no? Que tienes que tener como un conocimiento muy, muy importante de lo que estás hablando, pero que tienes que tener esa sensibilidad cultural si trabajas en comunicación de un museo. Entonces, si has estudiado humanidades o historia del arte, pues mejor, ¿no? Porque tendrás más oportunidades. Y yo creo que esto es para mí esencial, ¿no? Que se conozcan las diferentes salidas que pueden haber. Y también me gustaría que nos explicaras un poquito más qué servicios ofrece Artrepener, porque sé que también es la gente, ahora hemos hablado mucho de la gente que busca, pero también es gente que busca empleo y también es las galerías, ¿no? Sí. Entonces, vosotros, ¿qué servicios ofrecéis? Digamos que tenemos 3 patas ya últimamente. Lo primero es, a las empresas les ayudamos a captar talento, empresas en un amplio, digamos, una amplia definición, porque hablamos mucho de galerías, es verdad que es el sector, pero también ahora mismo tenemos estudios de artistas, ferias, fundaciones, algún marchante dealer privado que necesita personal. Entonces, a las empresas, como trabajamos es principalmente a éxito, que se denomina, que es simplemente nosotros hacemos un acuerdo de exclusividad con la empresa durante un cierto periodo en el cual anunciamos esa oportunidad laboral, hacemos ese cribado, entrevistas a los profesionales y al final a la empresa le entregamos 2-3 perfiles que digamos son nuestros top 2-3 perfiles para que ya ellos lo entrevisten. Ayudamos a la empresa posterior y en detalles de negociación, conversación, ¿no? También para que para ninguna de las partes sea incómodo, ¿no? Ni para el candidato que igual le han dicho de trabajar todos los domingos, no sé, los sábados, los domingos, y dice, pues yo uno al mes querría librar, pero tal como está la situación, a ver si voy a preguntar eso y me van a descartar, ¿no? O situaciones similares, incluso de la empresa, que igual quiera exigir que los viernes esté hasta las 9 y no saben si decírselo o van a perder al candidato. Estamos un poco ahí en medio como
lleguemos a un acuerdo entre ambas partes. Y luego tenemos lo que es la parte de si pasa algo en los próximos 30 días desde que el candidato empieza a trabajar en la empresa, o el candidato quiere rescindir, o la empresa. Pues nosotros también luego hay una política de te volvemos a ayudar, ¿no? Porque ya hemos hecho el proceso para buscarte, entonces digamos que de alguna manera ya estamos también ahí y entendemos que tú tienes prisa en esa persona, ¿no? que sea reemplazada lo antes posible. Eso es para las empresas, para trabajos permanentes, digamos. Trabajamos para trabajos puntuales, que puede ser de necesito una participación para una galería en una feria. O este verano, un artista justo tiene una exposición después del verano y no se ha dado cuenta de que el tiempo no le da por mucho que esté todo el día en el estudio. Necesita a alguien que le haga administración, gestión, coordinación. Pues solo un mes, ¿vale? Buscamos a alguien para ese puesto. En cambio, también lo que hacemos es una baja de maternidad, una baja de salud. De alguna manera, que no sea, que al final la empresa no pierda tiempo, entre comillas, en el proceso. Porque es verdad que nosotros decimos, al final, si la empresa pone un post en una red social o lo publica en una página web, primero que recibes muchísimas aplicaciones. De esas aplicaciones mucha gente no lee, porque a nosotros nos está pasando... ¿Ah, sí? Te quería preguntar si recibís realmente muchísimas aplicaciones, o sea, hay como esa búsqueda de... Hay más candidatos, me imagino, que ofertas. Yo invito, sobre todo, y creo que es importante, a leer las ofertas. Puede ser que en un caso alguien no tenga las competencias todavía, la experiencia, y sí que aplique a un puesto cuando pone necesita 5 años y la persona tiene 3, pero se siente... No, eso es una cosa, pero por ejemplo ahora nos ha sucedido para un puesto en Miami, en Estados Unidos, en la vacante pone 3 veces que el puesto es en Miami, en Estados Unidos. Lo vi, que tenías que vivir en Miami. Y lo pone porque es empresas que van a hacer una feria allí y que necesitan a alguien allí, como nos ha pasado ahora con Barcelona, que empresas extranjeras venían a hacer una feria en Barcelona, nos han pedido a alguien allí. El día siguiente teníamos como 30 y pico personas basadas en diversas ciudades de la geografía española que ni habían, no habían ni dicho, oye, tengo dudas si hay que residir allí o no. No, me encantaría ir allí. Sería una experiencia increíble, digo, fenomenal. Pero no leíste lo que ponía ahí, ¿no? Entonces yo creo que hay desesperación, ¿no? Comentábamos antes también contigo, y puede haber esa frustración o no, pero también tenemos que leer, porque yo siempre a los artistas les decía, las obras de arte son tus hijos, ¿no? Yo si tuviera hijos, no los llevaría a una guardería o tendría a alguien en mi casa que les cuidase, que no les conociese, que no supiese si los trata bien, Entonces, ¿por qué envías emails a todas las galerías para que representen como artista? Esto es un poco parecido, o sea, si tú como un perfil quieres trabajar en el mundo del arte, en una fundación, en una galería, nosotros no estamos hablando de nada que sea, digamos, trabajo público funcionario, ¿no? Todo lo que es otro tipo de infraestructuras, investiga qué hacen. Métete en sus webs, porque si no hay estimado artista, estimado director de galería... Yo creo que esto es muy importante, o sea, yo creo que siempre tienes como que personalizar mucho ese correo, ¿no? O encontrar a la persona que está a cargo de, pues yo qué sé, del director de la galería o lo que sea, pues para demostrar que realmente, ¿no?, te interesa y no estás haciendo bombardeo. Y también te quería preguntar sobre la importancia de un buen currículum en el mundo del arte, porque no sé si también dais consejos sobre esto, ¿no? De cómo hacer un buen currículum, ya que esa es como tu carta de presentación. ¿Qué currículums llaman más la atención ahora que estáis recibiendo tantos? Volviendo a la pregunta, perdona, de antes, de qué servicios damos, habíamos dicho empresas en parte 1, parte 2 es candidatos. Entonces, para los candidatos estar en nuestra base de datos es completamente gratuita. Ellos envían el currículum en el idioma, ahora mismo estamos recibiendo tanto inglés como español, la página también está en italiano, la idea es poco a poco ir implementándola también en otros idiomas. Eso es gratuito. Pero luego tenemos 3 servicios que nosotros llamamos básicos, que sí que tienen un coste de pago, que es una asesoría. Al final, las personas te preguntan dudas sin más, pero tenemos experiencia en poder explicarles de alguna manera
qué les falla en esa búsqueda, quizá porque es personas que ya han intentado buscar, o alguien que vive en este momento en Portugal quiere encontrar trabajo en España, alguien que vive en España que querría mudarse a Londres y no sabe de qué manera no, o qué páginas web sí que hay en esa ciudad o en ese país que aquí no hay. Eso es asesoramiento, currículum y LinkedIn. Currículum es nosotros lo hacemos, hablamos con la persona brevemente un poco para comprender pues desde cuál es su color preferido o cuál es el color que más odia o que si hay alguna, digamos, no lo sé, esa fuente, ¿no? Esa tipografía, no, o sea, algo porque al final la personalidad es algo que tiene que estar volcado dentro del currículum. Sí que es verdad que últimamente hay muchas modas, ¿no? De currículos. Cada país también es distinto. Entonces hay países con foto, países sin foto. Entonces intentamos también asesorar sobre eso. Creemos que hay que hacer currículum para cada trabajo. De hecho, encontrar trabajo dicen que es un trabajo. Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Valga la redundancia. Sí. ¿No? O sea, tú adaptarías tu currículum. Yo algunas cosas del currículum sí que es verdad que, ¿no? De los requisitos, si hay algunos que cumples, pues ponerlo en el currículum, por ejemplo. Sí, vale. O sea, sobre todo, a ver, un currículum de 8 o 9 páginas, eso no se lo lee nadie y lo recibimos. Vale, no, yo tenía entendido que tenía que ser de una. Entonces, una, sí que es verdad que ya personas que tienen igual más de 10, 13 años de experiencia y que tiene que ver con lo que vas a aplicar, 2, está bastante bien. Pero luego a veces se les olvida competencias más relevantes. Igual lo ponen a tamaño 12 para que se vea todo muy bien, que nosotros en los ordenadores lo podemos poner zoom, no es como antiguamente que llevabas un currículum impreso, pero en cambio competencias interpersonales, manejo de programas de ordenador, que igual son programas más específicos, que tú necesitas un conocimiento, ¿no? Que puede ser de un Photoshop, un After Effects, un SketchUp, y hay veces que no lo ponen. Y luego hablas con ellos, no, claro, pero sí, yo sé usar nivel pro y es, ¿vale? Pero entonces yo no lo veo, ¿no? O, por decir un tip, competencias informáticas y de repente pone Office, paquete Adobe y digo, ¿pero qué nivel? O sea, lo has puesto ahí, pero intermedio, básico, ¿no? Experto. Hacemos parecido con el LinkedIn. Porque es verdad que dentro del mundo del arte todavía le falta, o sea, es un sector que no estamos muy dentro de LinkedIn. En otros sectores es el día a día para encontrar trabajo, empleadores. Bueno, es que anécdota de LinkedIn, si pones arte, te sale recepcionista de hotel o yo qué sé, y realmente no. Yo me acuerdo por eso que decir, ¿dónde busco, no? Porque te vas a LinkedIn y es que no sale nada. Y luego sí que es verdad que todo el mundo dentro del arte tiene los perfiles en LinkedIn, o sea que sí que a mí me parece como una buena herramienta para conectar con gente, para ver, pues quién trabaja en el Museu de l'Art Prohibit y no sé qué, y poder ir como conectando. Nosotros creemos, eso vuelve a ser un network digital, de alguna manera, ¿no? Vuelves a salir ahí. Sí que creemos que igual a veces hago símiles con también pues una aplicación, ¿no? Para encontrar pareja o no. O sea, las empresas cuando buscan empleados, buscan sobre el empleado en la red, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué no haces? ¿Tienes un perfil en una red social abierto, cerrado? ¿Tienes LinkedIn? No. Porque también de alguna manera eso tiene que ver con lo que haces en tu día a día. Si el perfil está todo desordenado, que no se entiende nada, probablemente para esa entrevista duden de tus competencias organizativas respecto a un equipo, porque al final el ser humano somos así, sobre todo los trabajos dentro del sector cultural o nosotros más arte visual, artes plásticas, mercado del arte, es que es un trabajo muy unido con la personalidad de cada persona. Entonces, de alguna manera, si tú tienes un perfil en LinkedIn, siempre es mejor que no tenerlo, pero si lo tienes, cuídalo. Claro, porque si no, para tenerlo mal, entonces en ese caso no te hace falta. Entonces nosotros hacemos un poco como ese asesoramiento dentro de LinkedIn, aparte de que tengas el perfil, digamos, que tenga una estética coherente, también proponemos un poco temporización o calendarización de también debes postear. También está bien que de alguna manera compartas
contenido, porque se va a ver que estás al día. Al final nuestro sector es un sector no que cambie mucho, pero sí que es verdad que también hay tendencias. Sí, que hay que estar al día de lo que está pasando, sí. Entonces a nivel en una empresa valoran también, mucho, sí, ¿no? sí. Como, y este artista justo se vendió en una subasta o ahora tiene una exposición en ese museo en Barcelona, en Madrid. O sea, de alguna manera yo creo que es muy necesario, entonces les damos como un pequeño tip también con el LinkedIn, de eso es lo que hacemos. Entonces el currículum es fundamental, pero luego hay que también saber, ¿no? Usarlo y dónde entregarlo y de qué manera, ¿no? Yo creo que la información es fundamental. Y hablábamos del networking digital, pero luego también está el networking a nivel presencial, ¿no? Que es algo que yo creo que es en otras industrias también debe ser importante, pero en el mundo del arte es importante como, ¿no? Crear estas relaciones personales con gente que pueden llegar a ser tus compañeros, tus jefes, etc. Porque me gustaría que este episodio fuese, ¿no? Como ese punto para venir y decir, a ver, voy a coger consejos para hacer un cambio profesional o que me asciendan. Entonces, ¿qué tips hay para hacer networking? Porque hay networking más agresivo o un networking como más, ¿no? Más soft. Tú también a nivel personal, ¿cómo es un networking que funciona? Porque yo también a nivel de experiencia también puede ser un poco como que pasas mucho tiempo, ¿no? Intentando hacer este networking, de ir a tomar un café o lo que sea, pero no se concreta en nada. Entonces me da la sensación también de que es una industria en la que tienes que tener como mucha paciencia, ¿no? Y es eso, ¿no? Y que de repente se alinean los astros y surge una oportunidad que has tenido que sembrar, ¿no? Pero es bueno ser como muy abierto, decir, oye, estoy buscando oportunidades. ¿Tú cómo lo planteas, Mili? Primero que es networking forma parte también mucho de la personalidad de cada uno y es verdad que hay personas que lo tienen más complicado, ¿no? Porque por sus competencias pues tampoco les gusta, o sea, eso es verdad que cada uno es distinto. Sí que es verdad que nosotros pensamos que el networking dentro de nuestro sector es imprescindible, ¿no? De hecho siempre, incluso en clase siempre la primera que digo es como, o sea, networking, tenéis que ir a los sitios, tenéis que dejaros ver. Hasta ahora, yo las personas que me llamaban, oye, busco a alguien, eran personas que te acuerdas y te acuerdas porque las ves. O sea, al final, o sea, bueno, no sé si mi cerebro es más pequeño, más grande, el acordarte de personas que te dijeron hace 10 años que busco algo es muy complicado y ahora a nosotros nos pasa, o sea, tenemos una base de datos organizada, pues por ciudades, competencias, etcétera, pero al final, con quien nosotros hablamos más, con quien estamos más presentes, nos encontramos, de alguna manera, hasta tonterías, pero nos comentan en un post que hacemos, o sea, de alguna manera ves que hay un engage, ¿no? Un poco, y yo creo que es fundamental, sobre todo los estudiantes, ¿no? Yo digo, luego igual trabajas, tienes otra vida que te viene más complicado, ¿no? El estar yendo a eventos todos los días, pero tú vas a una galería, al final de ir allí, quien esté allí, sí, al final es un mundo relativamente pequeño también, ¿no? Sí. Que eso también es una ventaja, porque al final, pues si te mueves y te ven y esto, no hay tantas personas, ¿no? que se dedican a esto o se quieran dedicar, entonces quizás es más fácil destacar que en otras industrias. Y luego que te vean, eso, y que te vean cómo actúas. O sea, yo recuerdo que mis primeros trabajos fueron porque alguien me veía en una feria, yo tenía un jefe que se iba y entonces estaba yo sola y entonces al final alguien es como, pero has estado solo y entonces, pero has hecho... Entonces al final que te vean, ¿no? Que de alguna manera comprendan, esta persona es competente para hacer esto, ¿no? Yo creo que es básico. Y justo esta semana hemos tenido varias asesorías y decían eso, ¿no? De gente que viene de sectores afines, pues al final, yo lo que he visto es que me ha llegado el contacto porque alguien para quien trabajé luego me recomendó a alguien que buscaba a alguien y justo estos dos perfiles nos decían, yo nunca he buscado, o sea, siempre he tenido necesidad, sí, ¿no? Pero me han venido a buscar, digamos. Pero gracias a cómo yo trabajo,
me han venido a buscar, ¿no? Entonces, tenemos que ver que hay ojos, ¿no?, alrededor nuestros todo el tiempo. Y es muy raro que de repente tú quieras trabajar en una fundación y vayas un día allí y entregues un currículum, o vayas un día por email y entregues un currículum por email. Lo primero que van a preguntarse es ¿y quién es esta persona? En cambio, si tú ya has ido, ¿no?, has visitado esa feria todos los años, conoces a algún expositor, conoces igual al comisario de la sección, porque al final coincidisteis que estabais tomando algo. Sí, es como que es algo como que te acompaña, ¿no? Digamos que yo creo que es lo que, bueno, tienes que crear esta red, ¿no? Y aunque tengas un trabajo, si tienes tiempo, pues seguir cuidando, no de una manera como egoísta o pensando en, ay, luego pero no, al final también es una industria como muy humana de relaciones, sobre todo porque hay mucha transacción, muchas de esto, y entonces yo creo que sí que es importante que pues crear, cuidar estas relaciones. ¿Y cómo ves el mercado laboral en España? Están surgiendo más galerías, lo que decías tú, los marchantes se están profesionalizando, los coleccionistas se están profesionalizando, están surgiendo nuevos tipos de trabajos. ¿Cómo lo ves? Yo sí que es verdad que veo poca rotación. Me da la sensación de que una vez ya alguien entra en un sitio es difícil que se vaya. Entonces, como me da esa sensación de que hay poca rotación. En primer lugar, creo que la hay porque es un sector bastante pequeño por ahora. Entonces, el empleado / candidato siempre tiene un poco de reticencia a decir que está buscando o a aplicar para un cambio. Es por eso por lo que nosotros hemos creado también esto, porque al final tanto la empresa como el candidato firman un documento de confidencialidad, van a la entrevista y si eso no sale, la persona puede seguir en su puesto anterior. Entonces, no hay ese miedo que tiene mucha gente de si yo ahora aplico a alguien que pone algo mañana en Instagram, van a levantar el teléfono porque es lo que hacemos todos y lo primero que van a preguntar es dame un feedback, ¿no?, sobre esta persona, qué ha pasado. Entonces, igual lo que no queremos es, y es por lo que la gente no hace eso, es que esa persona ni gane el trabajo futuro ni pierda el trabajo anterior, ¿no? Entonces, por miedo, muchas personas se quedan estancadas también en posiciones. Entonces, nosotros estando ahí de intermediarios, también es una manera para incluso una empresa que no está contenta con el empleado que tiene, pero no puede poner anuncio. Porque ponen un anuncio, tú eres el empleado, estás sentado ahí, ves que hay una oferta de tu puesto de trabajo, ¿no?, y se te encienden las luces en plan, ¿qué está pasando? Que esto está relacionado también con algo que quería preguntarte, que es sobre el departamento de recursos humanos, que la industria del arte se compone por básicamente pequeñas y medianas empresas que normalmente no tienen un departamento de recursos humanos, ¿no? Entonces tú eres el gallery assistant y no tienes como esa figura a la que poder o preguntar o una discusión o lo que sea. Entonces no sé si vosotros también o ya lo hacéis o tenéis planeado hacerlo, de hacer un poco como de consultoría de recursos humanos, ¿no? Bueno, aunque seáis 4 en el equipo, tiene que haber también como una especie de, bueno, pues de manager, de relación, como profesionalizar eso también. Nosotros tenemos, en primer lugar, Carmen, es un departamento laboral con el que nosotros colaboramos. No somos todavía muy pequeños, no es un departamento que tengamos in-house con nosotros, pero es una colaboración estrecha en materia legal, principalmente de cara a contratación, puede ser despido, pero puede ser también horario de trabajo, una baja, ¿no? Esa información que, de nuevo digo, muchas empresas no la saben por desconocimiento. O sea, este año nos pasó que no sabían que en enero se ajusta el salario mínimo interprofesional en el país. Y entonces la oferta tenía una cantidad económica que es la que querían destinar y nosotros les dijimos, pero eso no se puede pagar. ¿Pero por qué? Y no sabían. Vale. O sea, era, por eso digo, y creo que es muy importante apoyar a las galerías, que hay veces que también, ¿no?, los trabajadores pueden criticar. En muchas ocasiones es porque no se conoce esa situación, ¿no? Porque no se sabe.
A tu pregunta de si están creciendo, sí. O sea, desde la pandemia el mercado se está internacionalizando. Nosotros de reciente hemos tenido vacantes remotas que era difícil, digamos, hasta ahora plantearse esa situación de otros países. Entonces creemos que eso puede contribuir al mercado de aquí, porque pueden aplicar de otros países, pero también si nuestra plataforma estuviese en Londres, igual gente que vive aquí, que no sigue a la plataforma de Londres, no llegarían a ese puesto. Entonces tenemos estos puestos remotos, el mercado es muy globalizado. También una de las cosas por las cuales hemos hecho la web en español, al inicio pensamos, igual piensan que no sabemos hablar inglés, pero es que hay un mercado increíble en todo lo que es Latinoamérica. Claro, también. Que también en los últimos años están viniendo a España. Sí. Que son personas, la mayor parte de los que están viniendo, que tienen galerías, que son coleccionistas, que quieren abrir espacios. En Madrid, por ejemplo, se están abriendo espacios de coleccionistas. Se habla mucho, ¿no? También Valencia, Santander, Bilbao. O sea, no tenemos tampoco que centralizarlo, ¿no? No. Entonces, nosotros pensamos que va a haber muchas oportunidades, pero hay que buscarlas, ¿no? Y hay que estar presente ahí. Y yo lo que digo, no hemos venido a resolver nada. O sea, el boca a boca va a seguir, sin duda, ¿no? Porque, y encima ahora al inicio nos pregunta mucha gente, ¿pero para qué te van a pagar si llaman a alguien? Digo, sí, sin ningún problema, pero si llaman a alguien para que les aconseje a alguien, si sale mal, ese alguien primero no se va a responsabilizar, ¿no? Sí. De eso. Yo creo que como todo cambio, pues quizás no la gente pues se tendrá que adaptar, pero yo creo que, como he dicho al principio, es fundamental que exista algo así para profesionalizar el mercado laboral en España, en las artes, porque solo nos beneficia a los que trabajamos en la industria y a los que, bueno, todos trabajamos en la industria, pero si somos los que buscamos o ofrecemos. Y me gustaría acabar preguntándote, es reciente tu trabajo ahora, ¿no? Es esta nueva entrepreneur que estás haciendo. ¿Qué es lo que más te gusta y menos te gusta de tu trabajo? Yo creo que lo que más es ayudar de alguna manera, y justo ahí voy a contar también la parte 3 de qué es lo que hacemos: empresas, candidatos y educación, formación. Esa es nuestra última pata. Estamos trabajando con universidades dentro de lo que es estructuras que ellos tienen, desde pequeñas ferias de empleo hasta, por ejemplo, universidades que nos han dado acceso a sus portales de empleo, que no son solo para personas que están estudiando, sino pues ahora posteamos en Sotheby's Educación. Y tienen toda la gente que estudió en Sotheby's Educación, pero aparte de Sotheby's, que es muy enfocado, ¿no?, a arte dentro de una de sus ramas, también lo hacemos con el IE y también lo hacemos con la Universidad Rey Juan Carlos. O sea, y vamos publicando, aparte de lo que publicamos en nuestra web, también hemos hecho esas colaboraciones. Vamos a hablar en estas universidades, hemos hablado con distintas de ellas. En unas es un formato más charla, en otro es más workshop, en otro es más lecture. Y la otra parte nuestra es que no creemos que solo el público solo haga falta para personas que estén estudiando o que se hayan graduado hace unos años. Entonces, aproximadamente cada 2 meses vamos a hacer eventos físicos. Muy bien. Que puedan contribuir. O sea, no vamos a hacer un evento de networking para que la gente venga a tomarse una cerveza y patatas. Por ejemplo, el primero que hacemos pues es en octubre en Madrid. En noviembre nos han invitado a un evento en Valencia que tiene una temática muy similar, y es poner 3-4 profesionales juntos en primer lugar, a explicar cómo han llegado hasta dónde están. Es súper importante. Yo me acuerdo que hice unas prácticas en un museo cuando aún tenía 20 años y me petó la cabeza, porque una de las cosas que hacían era que cada semana venía alguien del museo y nos explicaba cómo había llegado ahí. Y las maneras de llegar a ese puesto eran tan diferentes que se te abren como la mente y lo que decías tú sobre todo, como de que no hay una línea recta de cómo llegar a trabajar pues para una galería o para un coleccionista, ¿no? Yo creo que es importante esto de que la gente explique sus experiencias para que los que quieran empezar
vean que hay como diferentes maneras de hacerlo, ¿no? Sí, por eso, aparte de la universidad, que sin duda es muy Sí. importante, queremos eso, cada más o menos 8 o 10 semanas, hacer un evento físico en el cual alguien te pueda contar cómo ha llegado hasta ahí, para que también veas lo que acabas de comentar, ¿no? Qué maneras tan distintas ha llegado cada uno ahí. Y luego, bueno, que quien quiera pueda hacer ese networking suyo, ¿no? O sea, hay una ronda de preguntas al final y luego quien quiera ya ir a tomarse esa copa con alguien que ha encontrado allí, pero que no sea solo para personas que estudian, ¿no? Que puede venir desde Esto un también es profesional hasta un importante. jubilado, o sea, al final, ¿no? Que dé dinamismo al sector. Y nuestra intención ya de esa parte de educación es hacer una estadística el año que viene, en 2025. Vale. Estamos todavía muy iniciando, pero es para poder dar un poco, lo estamos llamando handbook de alguna manera, algo que sea rápido, un PDF, para que tanto las empresas como los candidatos entiendan de horquillas salariales. Entonces la parte inicial va a ser unas encuestas anónimas para profesionales del sector, en el cual les pediremos pues, la mayor transparencia posible y honestidad, tanto para empleadores como para empleados, y luego a raíz de ahí pues sacar, digamos, los resultados para que nos pueden llamar siempre que quieran, pero que ya la empresa, por ejemplo, pueda descargarse, ¿no? Ese PDF, incluso el empleado, porque muchas veces coges algo, pero no sabes muy bien cuando te preguntan, ¿no? ¿Cuál es tu expectativa salarial? No sabes muy bien qué decir. Y yo también me gustaría acabar con este comentario, que es como el que tú lo has dicho al principio, ¿no? Que es una profesión muy vocacional. Todos los que nos dedicamos a esto es porque nos hace vibrar, porque nos gusta, porque no nos imaginamos haciendo otra cosa diferente. Pero creo que hay veces que esta frase de por amor al arte nos juega una mala pasada, ¿no? A nivel salarial y a nivel precariedad y a nivel temporalidad. Y entonces me gusta lo que comentas de al final también educar a las empresas o a las personas que te van a contratar en esto, ¿no? En qué es un salario digno. Si alguien te pide una horquilla salarial que tú consideras muy alta, no, porque mira todas estas personas, ¿no? Entonces creo que esto me parece muy importante y que creo que entre todos tenemos como que luchar para que sea así, ¿no? Porque si no, yo conozco mucha gente precarizada y eso es algo que últimamente, sobre todo a gente igual que está en sus primeros años de carrera, no digo, haces daño a ti y al sector, ¿no? En muchas ocasiones sin darte cuenta, para nada, ¿no? Pero igual yo no lo cojo porque entiendo que eso no es lo que tengo que aceptar, pero al final hay alguien que por una necesidad, ¿no? O desinformación lo coge. Entonces, a nosotros, o a mí personalmente, lo que más me gusta es la sensación de que estamos ayudando, de que creo que tiene necesidad para el sector, ¿no? Y personas me han preguntado, pero ¿y qué sentido tiene esto, no? Y bueno, pues yo creo que contribuimos de alguna manera. Lo que menos, bueno, supongo que es al final que hay muchos candidatos que no leen lo que ponemos, ¿no? O sea, que siento como que nosotros sí que intentamos hacer todo de la mejor manera y que luego digo que le costaba leer esto, porque es negativo para una persona que aplica. O sea, nosotros tenemos 4 oportunidades distintas en la web, por ejemplo, y si una persona aplica las 4, yo pienso... Ya te dicen, ni se lo ha mirado. No se lo ha mirado, porque nos ha pasado justo en verano que eran 4 cosas muy distintas. Entonces digo, entiendo que las ganas no te puedan. Necesidad, ¿no? Que probablemente se encuentra en una situación que lo necesita, pero que en vez de ayudarle, le está restando, ¿no? De alguna forma. Entonces yo creo que nosotros a partir de ahí, yo es lo que justo hoy decía, yo no venía a resolver el mundo del arte en este país, pero creo que podemos poner una semilla y digo, y ojalá, y ese sería que España está yendo muy bien en el sector del mercado del arte, ojalá que nos nazca competencia, porque si eso pasa, eso quiere decir que hay algo que hemos hecho bien y que hay una necesidad real. Y que hay una necesidad real, porque nosotros no idealmente llegará un momento en el que no podremos quizá llegar a todo. Si las empresas entienden, ¿no? Que tienen que de alguna manera estructurar a los empleados, que hacer un proceso para que también haya igualdad de condiciones, ¿no? Y que no vayamos solo a alguien que me ha dicho esa otra persona. Exacto. Porque también el boca a boca
es peligroso para la gente que quizás no ha tenido tanta experiencia laboral y no hay tanta gente que la haya visto trabajar, ¿no? Entonces quizás yo creo que el boca a boca funciona bien cuando ya has trabajado 4 o 5 años, pero cuando estás empezando es más difícil, ¿no? Bueno, me pasaría horas hablando de este tema porque realmente me apasiona y te quiero volver a dar las gracias por hacer este proyecto tan importante. Muchísima suerte y nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias a ti, Carmen, ha sido un placer. Espero que sirva por lo menos para los que nos escuchen. Estoy segura.